Volvemos al aire entonces de Radio Trinchera y tenemos invitada en el estudio porque lo decíamos antes, arrancó junio y arranca este lunes con, siendo 3 de junio, una fecha muy importante para, no solo para el movimiento feminista y transfeminista de la Argentina, sino para el país todo, me parece. Un 3 de junio del 2015, 9 años atrás, se daba una gran movilización organizada desde distintos sectores de feminismos y se daba el inicio, ¿no? O lo que se va a empezar a conocer como el movimiento Ni Una Menos, que pone sobre la mesa la violencia de género que ya existía desde hace toda la vida, ¿no? En nuestro país, pero bueno, que no, quizás estaba tan desnaturalizada. A 9 años de eso, entonces, hoy va a haber movilizaciones en distintos puntos del país y vamos a hablar en particular de lo que viene a ser la movilización acá en la Ciudad de La Plata, pero que tiene que ver con la Asamblea Feminista de La Plata, Berisso y Ensenada, y es por eso que tenemos a una de las integrantes de la Asamblea, pero también compañera de, obviamente, militante de la corriente en Nuestra Patria y de Multimedia Trinchera también, hay que decirlo. Está en el estudio Emilio Camaitacuri, la querida Sol Castillo, ahí la poncha a la cámara. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, te sacamos de los viernes a la tarde. Tenés que saludar a la... Acá. Ahora que la tengo ahí. Saludaste a cualquier cosa. Sí, perdón. Sí, a la pantalla. Sí, saludó a la pantalla. Hola, chicos. Bueno, ¿Cómo andamos? Bien, preparándonos para, como bien decías, la jornada, la movilización de esta tarde. Retomando también un poco las reuniones de la Asamblea Feminista, que un poco el balance que veníamos haciendo era necesitamos encontrarnos más allá de las efemérides que, digo, está bien pensarnos de cara al 8M, al 3 de junio, 25 de noviembre, pero están pasando muchas cosas desde que asumió Milei, entonces, bueno, hay una necesidad de ese espacio y de todas nuestras organizaciones de volver a retomar ese ejercicio que tuvimos a partir del 2015, que fue plantear una agenda propia. Y me parece que tratar de defender un piso de subjetividad que yo creo que sigue estando, ¿no? Que fue esa gran convocatoria y que a muchas nos atravesó de decir el feminismo popular es central para el país, para pensar el país que queremos. Sí, y pensaba cómo también quizás hay otras fechas que son más de calendario incluso internacional, ¿no? Uh-huh. Digo, el 8M, el 25 de noviembre, que igual ese es nacional, pero digo, o incluso las que son de acción mundial por el aborto. Sí. Ahora, el 3 de junio es una fecha que se convirtió en efeméride por la propia acción de los movimientos de feministas. Digo, no existía un 3 de junio como tal antes de que se cree una fecha que no se creó como la idea de, bueno, todos los 3 de junio movilicémonos, sino que fue la misma rabia acumulada y el enojo de decir, acá hay algo grave, y yo lo recuerdo, o sea, no... yo creo que fue mi primera movilización, la del 3 de junio. ¿De La Plata o...? No. En Chacabuco. En Chacabuco, una joven yo. Pero digo, también para reconocer esto, que la potencia que tiene el discurso feminista. Hay muchas personas que nos hemos acercado a la política como tal, a partir del movimiento feminista, y quizás en el último tiempo, a la inversa, el acercamiento de la política de muchos sectores ha sido por oposición, por reacción a ese movimiento feminista, ¿no? Que es un poco lo que canaliza la figura de Milei, me parece. Sí, ahí, bueno, justo el jueves me invitaban también para una charla en Humanidades con las que estuvieron en el primer Ni Una Menos, y yo dije, como si fuera algo, y sí, pasaron 9 años, y justamente me parece, incluso lo que tiene de interesante el feminismo popular, o quienes, digo, yo empecé a militar antes, pero bueno, también siempre hubo como una discusión ahí, bueno, discutir género, diversidad dentro de la organización, es que el feminismo, por lo menos acá en la Argentina, eso tiene mucha historia, más allá de que el Ni Una Menos es como el hecho fundacional y que, digo, convocó en masa, de también estar señalando desde ese momento todo, o algunos personajes que hoy son bastante conocidos, ¿no? Que son la plataforma más ideológica de Milei. Porque me parece que a la par que fue tomando fuerza el feminismo, como decías, empezó a constituirse todo un movimiento de respuesta a eso, que bastante reaccionario, que es la agenda contra la ideología de género y lo que hoy con maneja. Mis hijos no te metas. Claro, con mis hijos no te metas, salvemos las 2 vidas y demás. Que es un poco la plataforma ideológica cultural. Digo, por eso dicen van a hacer la batalla cultural. Y
Y ese primer Ni Una Menos, el fin de semana, bueno, tuvimos una instancia que un poco lo discutíamos, bueno, fue masivo. Habían, muchas, mujeres, varones, fue masivo, no hubo una discusión en ese momento de quiénes participaban o no de la movilización. Y fue, como decías, una reacción, una convocatoria que se empezó a mover por redes a raíz de esto, noticia tras noticias de asesinatos. El de Chiara Páez fue el que terminó desencadenando esa convocatoria que se empezó a dar por redes, el hashtag Ni Una Menos, y terminó de eso surgiendo. Y hay muchas organizaciones y muchas personas que no estaban organizadas, salimos a las calles. Y bueno, ahí se empezó a dar, me parece que un proceso muy interesante en todos lados, que más allá de cómo nos encontremos hoy con Javier Milei, como decía al principio, hay un piso ahí de lo que se pudo avanzar en organizaciones, en organización feminista en muchos ámbitos. Pienso en ese primer Ni Una Menos y pienso en la movilización, por ejemplo, que me acordaba recién viendo unas fotos del 8M, las comisiones de género en los clubes, por ejemplo, que era algo que no existían o existían muy poco quizás, y eso fue una conquista de estos años. Justo recién Goyo me mandaba de que estudiante ya subió, está bien eso, ¿no? Como esa, está bien, son redes sociales y uno dice, bueno, pero es no, esto, pero ¿no? más allá lo hizo la comisión de género. Claro, la estudiantes, conformación de comisiones de género, de secretarías de género, los debates, después, viste que hay, se sigue dando una discusión sobre, bueno, cuáles eran los límites de eso, si se puede seguir por ahí, si hay que rediscutirlos, hay que usar otras estrategias. Ahora, la potencia que tuvo esa construcción y los cambios que hubo más allá después de porque también hay una discusión sobre si se está retrocediendo, y hay que tener cuidado, me parece también, porque las leyes están, o por ahora, pero siguen estando. Otra cosa es la amenaza de retroceso, me parece, en términos de estas políticas, o uno puede hablar de, los desmantelamientos de organismos públicos vinculados a erradicar la violencia de género, pero después hay un avance en términos de esto, de subjetividades, de conciencia y incluso en muchos casos de materialización de ciertas cosas que ya ha calado de una forma que es muy difícil que un presidente, por sus dichos, pueda erradicarla, me parece. No, desde ya, como bien decía, leyes tenemos. Hacíamos un reconto también en esta reunión de, hace cuántos tenemos leyes, incluso leyes previas a ese premio Ni Una Menos. El encuentro hoy plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, no binarias, también es algo único en el mundo. O sea, la marea verde también fue única en el mundo. Y el Ni Una Menos también, porque también, todo lo que es Michu y todo eso empieza después. O sea, realmente marcando tendencias. Y aparte, todos los países latinoamericanos, después no tanto otros países de Occidente, pero sí tomaron el Ni Una Menos como propios. Digamos. Sí, tal cual. Me parece, aguante lo que supimos generar, que hay que cuidarlo. Como bien decías, están todas esas legislaciones. Hoy lo que estamos saliendo también a denunciar es el desmantelamiento. Hoy en la Argentina el único ministerio que sigue en pie es el de la provincia de Buenos Aires. Que más allá de las limitaciones que tenga o de lo que queremos que sea más en profundidad, capacidad y demás, también está en el contexto nacional de financiamiento. Una provincia que busca ser ahogada por el gobierno de Javier Milei. Es una trinchera también para defender, ¿no? Pensar un Estado, fue uno de los grandes aciertos, más allá de que después de que ganó Milei hubo como un intento de culparnos a las feministas de que hayan ganado a los libertarios. Fue una conquista pensar una parte del Estado que buscara transversalizar las políticas de género. Por todas las discusiones que hemos tenido como movimiento de la necesidad de profundizar o de pensar políticas para quienes sufrían violencia de género, para seguir discutiendo incluso en las escuelas, para generar promotoras de género que también están en los territorios atendiendo donde el Estado tampoco llega o acompañando a quienes atraviesan la violencia, la discusión del aborto, más allá de si en algunos lugares se está o no en contra o demás. Me parece que es eso, que fueron instancias que nos convocaron en un momento y convocaron a organizarse cuando
y lo pienso en este momento, cuando hay un momento de falta de representatividad, de desintegración de las organizaciones, bueno, el feminismo medio que iba a contramano. Un montón de compañeras se sumaron a militar, otras compañeras, no sé, pienso en la asamblea de acá feminista, se fueron de sus organizaciones, porque eso también hubo un proceso de discutir la violencia que se daba dentro de las organizaciones. La Asamblea Feminista de La Plata, Berisso, Ensenada, la empiezan a conformar muchas pibas que se fueron por denuncias, scratches, que no tuvieron cabida en sus organizaciones, y bueno, fue pensar un ámbito en donde contenerlas, que no dejen de militar, y que bueno, que puedan seguir discutiendo todo eso que me parece que hay que seguir discutiendo hasta el día de hoy. Sí, y me parece que también da cuenta de algo que hoy está muy vigente, por lo menos en la discusión interna del peronismo, de si la reorganización de un proceso, de un movimiento, se tiene que dar necesariamente de arriba para abajo, digo, que aparezca un referente que ordene, o si hay algún tipo de forma de que se dé a la inversa. Me parece que el movimiento feminista, si bien no tiene un funcionamiento de partido, sí lo que permitió dar cuenta es que una causa, y no solo una persona, tiene la capacidad de aglutinar muchas demandas y muchas intenciones, muchas voluntades y por lo tanto muchas personas, digo, o por lo menos tener una línea común que organice y que esté vinculada a una causa y no a una referencia personal. Digo, sí, obviamente después del proceso feminista salieron referentes, bueno, están quienes fundaron o se consideran como, bueno, quienes le dieron vida al Ni Una Menos en primera instancia, o hay voces de consulta, pero sigue siendo un movimiento donde el valor de mi palabra es tan válida como alguien que creó el Ni Una Menos, como alguien que sufrió violencia de género, como alguien, digo, hay una cuestión ahí de más allá de capaz ciertos altas y bajas en las convocatorias y demás, sigue habiendo un lugar de esto que vos decís, ¿no? Nos sentamos en la asamblea y dijimos, che, ¿cómo nos reorganizamos? ¿Cómo le volvemos a dar una dinámica a este espacio que vuelva a ser eso que fue? ¿Qué se estuvo discutiendo y cómo se llega también a esta marcha del 3 de junio? Bueno, en principio, como te decía, la necesidad de volver a recuperar ese ámbito que antes tenía como una periodicidad más allá de la fecha. Eso fue como un primer balance. Se volvió a insistir después de lo que fue la masacre en Barracas, ¿no? Este ataque a la comunidad de 4 lesbianas. Y se dijo, bueno, están pasando cosas heavies, necesitamos volver a tener como una respuesta y tratar de aglutinar una respuesta a la violencia que se va a incrementar. Se va a incrementar tanto por por esta ofensiva en los discursos de odio, pero sobre todo porque las políticas son de ajuste, de hambre, de miseria, y cuando eso se profundiza, la violencia incrementa. Se hizo ese balance, bueno, venimos desarticuladas, venimos viendo que no estamos teniendo respuestas. Bueno, hubo asambleas para pensar Ni Una Menos y dijimos, bueno, en la asamblea medio que queríamos que Ni Una Menos tenga todo. Y fuimos, bueno, bajemos un cambio. Sí, después la consigna es un cadáver exquisito de 5 renglones. Bueno, estaba viendo el documento en Capital y... No, también lo piola de nuestras discusiones, que medio que están atravesadas, y cuando decimos que el movimiento en Argentina es feminista y popular y lo contraponemos contra un feminismo liberal, es porque hay una comprensión de las prácticas coloniales, capitalistas, imperialistas, racistas que existen en la Argentina, y bueno, hay como un feminismo que discute todo eso. Y acá en La Plata, bueno, queríamos primero que sostener una movilización local, porque podríamos definir en la capital, pero está bueno también el espacio que nos estamos dando más regional. Y decíamos, bueno, pensemos cómo nos paramos de este primer Ni Una Menos, teniendo en cuenta cómo venimos, armemos la movilización, convoquemos, pensemos en una instancia final para el cierre, y veamos qué estrategia nos damos también para de vuelta a aglutinar, más allá de las organizaciones, como sucedió en ese primer Ni Una Menos, como rompemos las barreras de la convocatoria a la que llegamos las organizaciones y convocamos a más personas. Justo la última asamblea que tuvimos fue el jueves, que confirmaron la muerte de Norita Cortiñas. Estábamos ahí cuando la confirmaron, nos partió al medio claramente. Y ahí fue como que, bueno,
confirmado, tenemos que con más fuerza salir a organizarnos, porque en un momento también el balance que hacemos es que venimos resignando muchas discusiones. Creo que en términos de la política más institucional, y el feminismo nunca fue eso. El feminismo siempre fue revolucionario y transgresor, y pienso en todas las consignas que nos hemos dado estos años. Si pensamos que quienes las organizaciones que tenemos un horizonte revolucionario vemos que el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado son las 3 columnas de dominación, el feminismo tiene un rol central y bueno, fue un poco decir, Norita Cortiñas estuvo en todos lados, siempre. No sé si estuvo especulando si esto queda bien o mal o si cuánto. Entonces fue como, bueno, dejémonos de joder. Sobre todo porque después cuando nos damos cuenta, y muchas de las compañeras que estamos ahí tampoco somos las que definen la rosca interna de la política. Entonces, bueno, de permitirnos en un ámbito generar otras consignas, otras discusiones que después quizás no están justamente en otros lados porque hay una especulación más de la política institucional demoliberal, qué sé yo. Totalmente. Entonces, va a ser una movilización propia de acá en La Plata, pero con Berisso y Ensenada, como el mismo nombre de la asamblea lo marca. Me olvidaba de comentar algo también muy importante, que empezó a caminarse desde este 8 de marzo, una articulación con la multisectorial. Claramente hay diferencias, sobre todo con lo... Capaz que en el horizonte podemos coincidir, pero en qué estrategias nos damos para eso. La multisectorial aglutina más algunos sectores del trotskismo, de la izquierda trotskista y otras organizaciones. Bueno, eso en un año se fracturó, no recuerdo bien, y empezó a funcionar la asamblea por un lado y la multisectorial por el otro. Ya cuando asumió Javier Milei, el año pasado hubo como una discusión, más allá de las diferencias, está bueno pensarnos en las calles caminando juntas, y fue un poco lo que pasó este 8 de marzo, que se hizo una doble cabecera. Esta movilización también vamos a estar convocando a la misma hora junto con la multisectorial, más allá de que no terminemos en el mismo lugar y que no coincidamos con algunas consignas. Me parece que también hubo ahí un acierto de decir, yo no sé si Javier Milei hace una diferencia en si vos sos trotska o peronista. Si la marcha cerró en 7:50 o si cerró en 8:50. Claro, viene a hacernos mierda a todas, así que movilizar y estar en las calles, sobre todo, y también fue una discusión que nos dimos en la asamblea, no estamos en Capital, que es donde el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich funciona aceitadamente, pero sí es verdad que hay un nivel de contestación reaccionaria por parte de personas gente que te acelera la moto y mucha violencia. Nos pasó y también cuidarnos. De hecho, el año pasado, el 25 de noviembre, ya con Milei arrancó con un botellazo hacia la cabecera de la columna. Así que dijimos, bueno, más allá de que no nos van a reprimir. Sí, me acuerdo en la movilización del 16 de septiembre del año pasado, escupitajos, baldes de agua. Sí, hay un nivel de agresión social que hace que uno tenga que reforzar también los esquemas de seguridad y de unidad. Entonces, la movilización va a ser hoy a las 4:30, ¿no? 4:30 en Plaza Moreno. La idea es, como decía, terminar en 8:51 en los tribunales federales, haciendo una intervención, y eso también es una convocatoria a quienes se quieran sumar. Vamos a armar un altar feminista popular, en donde, claramente va a estar, la movilización en sí va a estar muy atravesada por la partida física de Norita Cortiñas, así que estamos convocando a ir con pañuelos blancos, no a ponérselo en la cabeza porque esto es solo familiares, pero llevar pañuelos blancos, las consignas de que estemos caminando entre las organizaciones, los pedidos de justicia, velas, sumarse y aportar también a ese altar. 8:51.
Ahí estamos viendo, mira, las convocatorias. No es libertad de sodio, fue lesbicidio, es la consigna principal. Y que después agrega también, bueno, el hambre es un crimen, no a la ley bases y al DNU. Fuera mi ley. Mirá cómo estoy de vista. Sí, la verdad. Mi oculista estaría asombrado, la verdad, de lo que estoy haciendo. Pero bueno, entonces a las 6:30. Bueno, no a la ley bases, no al DNU también, que claro. Muy importante, ¿no? Hay mucho de las reformas que se plantean ahí que, como hemos discutido, van a pesar más sobre nosotras, así que también hay una respuesta en el movimiento feminista de rechazo a la ley bases y al DNU. Así es. Termina entonces con la intervención de Juegos Federales, ollas vacías, fotos, velas, pedidos de justicia en 8:51, como habías dicho. Bien, entonces ahí nos veremos. Lleven velas y, bueno, o sea, pedido de justicia significa, no sé, alguna foto o algún bueno, nosotros seguramente estemos llevando el pedido de justicia por Emilia. Bueno, lo digo porque este estudio también se llama Emilio Escamaita Curia, así que seguramente también estemos aportando eso. Después, no sé, otros pedidos, pienso en la libertad de Milagro Sala. Digo, esta consigna no está muy abrazada por la Asamblea Feminista, serán discusiones a dar. Pero bueno, creo que también la masacre, el genocidio que se está dando contra el pueblo palestino también es una de las reivindicaciones que tenemos que abrazar, sobre todo porque las víctimas en su mayoría son mujeres y niñeces, así que también llevaremos eso. Lo llevaremos igual. Y obviamente las ollas vacías con el reclamo de todas las compañeras justamente del feminismo popular, que me parece que eso también es una madurez que se fue dando, que no lo vamos a llegar a hablar porque, bueno, son muchas conversaciones, pero una madurez que se fue dando en el feminismo de entender que no tiene que ver solamente con la violencia de género como tal o con una unidad biológica entre vaginas, sino que tiene que ver justamente con patrones culturales y sociales y económicos principalmente que dominan a una clase sobre otra. Sí, es nuestro reloj que ahora hace ruido cuando marca la hora de la tanda. Y igualmente no vamos a ir directo a la tanda. Primero vamos a escuchar un poco de música. Gracias, Sol, por subir. Nos vemos a la tarde. Nos vemos entonces 16:30 horas en Plaza Moreno. Escríbanos si no tienen con quién movilizar, que ahí estaremos encontrándonos e iremos entonces hacia juzgados federales. 11 de la mañana escuchamos Basta Ya de Zacatumba y volvemos.